Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos radio oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Linda, su saludo amoroso. ¿Qué tal, amigos? Les agradecemos su participación con nosotras. Soy Linda Freeman. Gracias por su sintonía. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo responden las esposas al abuso de sus maridos. La respuesta de una esposa al abuso. ¿Por qué responde así una esposa víctima de abuso? En el corazón de una mujer víctima de abuso se agitan muchas cosas. Además del dolor y la confusión, también hay temor, ira y desencanto. En cualquier momento determinado, uno o más de estos elementos pueden influenciar la respuesta al abuso de una esposa víctima del mismo. Sí, primero el temor interno. Una mujer que se encuentra en una situación abusiva muchas veces se siente aterrorizada. Sin duda alguna, tiene mucho que temer. Tiene un miedo legítimo de perder todo lo que ama: a su esposo, sus hijos, su apoyo económico, su casa, la reputación de la familia y su bienestar físico y emocional, para solo mencionar algunos. Las mujeres víctimas de abuso se sienten terribles por haber sido traicionadas profundamente por un amigo cercano. Escuchen estas palabras del rey David cuando fue traicionado por un amigo íntimo. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente, huiría muy lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a buscarme un lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Nos dice en Salmos 55, 4 al 8, 12, 13, 20 y 21. Yo creo que hay muchas mujeres que pueden comprender las palabras de David. Sin embargo, hay mucha diferencia entre tener temor y estar controlado por el temor. Una mujer víctima de abuso que está controlada por su temor ha perdido toda confianza en que puede marcar alguna diferencia en su vida. Se siente incapaz para detener el interminable ciclo de abuso. Ha aprendido a tolerarlo y vivir con el constante terror de que no tiene remedio y de que no hay esperanza. Básicamente está paralizada por el temor. Jill contaba cómo rechazaba una y otra vez las invitaciones de familiares y amigos a reuniones sociales a las que en realidad quería ir. Temía que si dejaba solo a Manuel se enojaría. Vivía su vida esforzándose por obtener la aprobación de él, haciendo todo lo posible por evitar su airada desaprobación y posible rechazo. Pero lo que ella descubrió a la larga fue que nunca podía ser lo suficiente para él. Por mucho que lo intentara, siempre había algo malo o al menos deficiente
en lo que ella hacía. Se sentía como si nunca pudiera estar a la altura de sus demandas y por ese fracaso llegó a creer que merecía el abuso de su esposo. También el abandono. En muchos casos, el mayor temor de una mujer víctima de abuso es que su esposo pueda abandonarla. Erróneamente, cree que sin su aceptación y presencia no puede sobrevivir. Se le encoge el corazón de pensar que se podría quedar sola. No desea necesariamente que él se vaya de su vida, sino que la deje de herir. Si él termina rechazándola, ¿qué va a decir eso de ella? ¿Qué van a pensar las otras personas? ¿Y los niños? ¿Y la dificultad económica? ¿Cómo van a salir adelante sin la presencia y ayuda de él? Qué pensamientos tan tristes. Y reales. El enojo interior. Aunque tal vez no siempre lo sepa, por lo general hay enojo en el corazón de una esposa víctima de abuso. ¿Es malo que ella esté enojada por el abuso? Por supuesto que no. El mismo Dios aborrece la violencia conyugal. Dios quiere que nos enojemos por lo que lo enoja a Él. Enojémonos entonces cuando algo de ello sucede. Parte de compartir su bondad es desarrollar un odio santo y una intolerancia al pecado en nosotros mismos y en los demás. Sin embargo, el problema no es que una esposa víctima de abuso se enoje por el maltrato de su esposo, sino que su enojo se pueda convertir en una amargura que procure devolver mal por mal. La ira no resuelta y vengativa puede convertirla poco a poco en una mujer dura con una actitud que a la larga la aleje también de los demás. También el desencanto interior. Una esposa víctima de abuso también está motivada por un intenso desencanto. Su corazón anhela legítimamente una mayor participación amorosa de parte de su esposo. Desea que se detenga el abuso y que comience el romance. Sin embargo, raras veces hay esperanza de que eso suceda alguna vez. El libro de Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. A medida que su desencanto se vuelve intolerable, ella tiende a culparse del abuso e incluso puede dudar de si es digna de ser amada. El hecho de culparse a sí misma parece hacer que su desencanto sea más fácil de llevar. Tiene la ilusión del control porque puede tratar de arreglar cualquier cosa que piense hizo mal para causar el abuso. Por otro lado, la duda de sí misma comienza a matar la parte de su corazón que desea que su matrimonio mejore. Creer que no merece ser amada es una manera sutil de protegerse de ser herida otra vez. Y por supuesto muy errónea. Una mujer víctima de abuso puede matar tanto su corazón que desista de su deseo de luchar por un cambio. Poco a poco deja de intentar arreglar su matrimonio y se resigna a la manera como son las cosas, ya sea que mantenga ocupada tratando de convertirse en lo que ella cree que su esposo quiere o que ceda a la desesperación. Abandona la oportunidad de responder de la manera que su esposo necesita, en vez de convencerse de que su esposo necesita ser confrontado. Se siente incapaz de buscar la intervención que requiere él, el cual está fuera de control. Entonces, ¿cómo responde a su esposo una esposa víctima del abuso? La mayoría de las respuestas típicas pueden llamarse pasivas o vengativas. En muchos casos, el temor y el desencanto incitan una respuesta pasiva y la ira una respuesta vengativa. Una esposa víctima de abuso es capaz de cualquiera de las dos, aunque la respuesta pasiva es mucho más común. Una respuesta pasiva. Esta es la respuesta que tolera el abuso. Ocurre en las 3 fases del ciclo abusivo, lo que ya vimos anteriormente.
Una respuesta pasiva busca la paz a cualquier costo y huye de toda confrontación. Excusa o reduce al mínimo el abuso con afirmaciones como él tuvo un día difícil en la oficina o al menos no fue tan malo como la última vez. Muchos considerarían a una mujer que responde de esta forma una alfombrilla. Yo sí lo digo así en casa, que Dios no le dio al esposo para que le convirtiera en una alfombra donde él se pueda limpiar todo lo que le parezca. Entonces, esta forma pasiva que su esposo pueda hacerlo pedazos. Aunque ella podría estar enojada por la manera en que él abusa de ella, se acobarda al pensar hacer cualquier cosa que pudiera incurrir en la ira de su esposo. Trabaja para apaciguarlo y convertirse en lo que él quiere. Se conduce con sumo cuidado para no despertar al gigante durmiente, no sea que ella o sus hijos lleven el peso de su rabia violenta. Hay quienes interpretarían la respuesta pasiva de esta mujer como una forma de mostrar amor a su perturbado esposo. Pero, ¿es realmente ese el caso? ¿Está ella ayudando a su esposo al cargar con la culpa y no confrontar su pecado? ¿O se está protegiendo? Es comprensible que se centre en su propia autoprotección, pero el mayor peligro no es enfrentar la posibilidad del riesgo físico. Peor sería la prolongada pérdida de su propia libertad y dignidad. Peor sería seguir un sendero de autoprotección que permita que continúe el grave pecado y que su propio amor se enfríe y se debilite al colmo de anularse completamente. La otra respuesta es vengativa. De vez en cuando, una esposa víctima de abuso ataca a su esposo. Aunque todavía se siente muy atemorizada por muchas cosas, hay ocasiones en que ha sido tan maltratada que la ira se apodera de ella. En vez de soportar el abuso pasivamente por temor, finalmente ataca y se las cobra. Una esposa víctima de abuso puede tratar de vengarse con un comentario sarcástico o degradante. Hasta puede tratar de golpearlo físicamente. Sin embargo, muchas veces la venganza de una esposa víctima de abuso es más pasiva-agresiva. Podría descuidar la casa o hacer que su esposo llegara tarde a la iglesia o a compromisos sociales, o dejar de darle un mensaje telefónico importante. Estas son maneras sutiles de desquitarse y controlarlo para que cambie. El deseo de venganza de una mujer no es necesariamente malo, pero tomar venganza sí lo es. Dios dice que la venganza es suya. En lugar de ello, Dios llama a una esposa a considerar responder de una forma distinta a su esposo abusivo. Esta respuesta se centra en la meta de mostrar amor y respeto sin minimizar la gravedad de la situación y la necesidad que la esposa podría tener de escapar a un lugar seguro. Hoy vimos diferentes maneras de cómo la esposa responde al abuso de su marido. En el siguiente programa vamos a ver una respuesta diferente y más eficaz para responder al abuso conyugal. Este mensaje fue el cuarto de la serie Cuando la violencia llega al hogar. Gracias por su amable sintonía a nuestro programa radial del Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.